Me dirijo a ustedes para darles la bienvenida a esta ponencia del Curso Nacional de Fisiología Renal. El día de hoy desarrollaremos el tema de equilibrio ácido-base y gases arteriales, a cargo del universitario Juan Diego Vallejos Julón, quien es estudiante de sexto año de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Cajamarca, consejero institucional de SOCIEMCA en 2026, presidente de SOCIEMCA en 2025, ayudante de la cátedra del curso de Morfofisiología 1 en la UNC y tutor activo del proyecto Hermano Mayor de SOCIEMCA. No se olviden que al final de la ponencia tienen que completar un post-test, que ya le estaremos pasando el link en el grupo, y eso va a servir para que ustedes obtengan su certificación. Bueno. Sí, me pueden confirmar, por favor, para ver si es que sí se está presentando. Sí se puede observar, Juan Diego. Bien, chicos, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Diego Vallejos, estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca. Para mí siempre es un gusto, un placer apoyar a las sociedades. He sido también presidente de esta sociedad de Socienca y qué alegría ver que realicen cursos conjuntamente con Socemunt en este caso y sacar adelante. El tema que nos reúne para el día de hoy es hablar acerca del equilibrio ácido-base y gasometría como parte de un curso de fisiología renal. La intención básicamente de esta presentación es no cansarlos, no saturarles de información porque es un tanto a veces complicado entenderlo en un primer momento. Así que lo he enfocado a los puntos básicos, conceptos necesarios, generalidades importantes que nos ayudan a nosotros a poder ubicarnos frente a un hada, ¿no? Para poder darle una interpretación correcta, adecuada, o para sentar las bases al momento en que nosotros empezamos a profundizar más sobre este tema. Entonces, chicos, bajo ese enfoque y bajo esa metodología, iniciar mencionándoles que es muy importante tener mapeado, tener en cuenta el por qué nosotros debemos manejar este tipo de exámenes auxiliares. La sangre que corre por nuestras arterias en este preciso instante no es químicamente neutra como tal, no tiene un pH 7, es estrictamente, algunas literaturas nos dicen que es estrictamente, otras nos dicen ligeramente alcalina y oscila en un margen fisiológico peligrosamente estrecho, ¿no? Entre 7.35 a 7.45. Es importante, chicos, entender esto porque cuando el pH de nuestro paciente cae a 7.2, por ejemplo, no estamos viendo simplemente un número rojo en un reporte de laboratorio. Estamos presenciando una catástrofe celular en tiempo real. Las proteínas estructurales de los canales iónicos se empiezan a desnaturalizar, pierden su función, las enzimas vitales encargadas de la glucólisis se apagan y debido a la alteración en la curva de disociación de la hemoglobina, el oxígeno simplemente se niega a ser liberado hacia los tejidos vitales. Es esa acidemia severa, en esencia, un paro metabólico en cámara lenta y que puede suceder en nuestro delante, en un momento de emergencias, en UCI. Sin embargo, a pesar de que hoy contamos con tecnologías invaluables, incluso ya tenemos calculadoras específicas para que nos arrojen laboratorios mucho más temprano, mucho más rápidos, el equilibrio ácido-base sigue siendo uno de los temas quizás más temidos en nuestra formación médica por las tantas teorías o bases que nosotros debemos entender. Históricamente, y también me ha pasado, nos han obligado incluso a memorizar algoritmos, largas listas de etiologías, de por qué una cetocidosis, por qué una cetocidosis diabética, reglas algebraicas. Frente a un paciente chocado en urgencia, por ejemplo, a las 3 de la mañana, estos algoritmos simplemente nosotros nos olvidamos, estamos somnolientos o incluso nos cuesta recordarlas, ¿no? Entonces, es, chicos, importante separar los conceptos que suelen confundirse en la práctica clínica. Hoy no abordaremos a profundidad las teorías de Henderson-Hasselbalch, el enfoque de Stewart, Sigar-Anderson, cuando nos habla de los excesos de base. Hoy vamos a plantear una estrategia simple en la cual a nosotros nos puede servir para poder ayudarnos. Entonces, iniciar mencionándoles que la sangre, como mencioné, no es neutra como tal, es ligera o estrictamente alcalina.
Hay que entender que fisiológicamente vivimos en un estado de estricta alcalinidad con un margen vital muy estrecho que va desde 7.35 hasta 7.45. A partir de este momento, es importante que nosotros separemos dos términos que a menudo usamos como sinónimos en los pases de visitas y que muchas veces representan realidades indistintas. No sabemos, incluso a veces le entramos a ese punto de confusión de qué era acidemia, qué era acidosis, qué era alcalemia, qué es la alcalemia, la alcalosis como tal. Entonces, chicos, nosotros cuando obtenemos un valor menos de 7.35 medido en la sangre estrictamente, estamos frente a un cuadro de acidemia. Cuando el valor es por encima de los 7.45, hablamos de una alcalemia. Entonces, es importante entender que la acidosis es el proceso fisiopatológico subyacente que está sucediendo en la célula, es la fábrica que está produciendo esos protones de hidrógeno que hacen que nuestro pH se vuelva más ácido o en su defecto, estamos perdiendo su contraparte que se encarga de neutralizar, que son las bases. Las bases. Es así como esta se manifiesta por la acidemia, ¿no? En el estado medible directamente de la sangre o del resultado que nosotros encontramos de laboratorio. Es la evidencia de la sangre cuando el pH finalmente cae por debajo de 7.35 porque el cuerpo perdió esa batalla quizás de compensación. Ahora, es importante entender por qué el cuerpo humano invierte tanta energía a través de nuestros sistemas reguladores, que ya vamos a ver tanto el pulmón como el riñón, para defendernos ferozmente para este rango de 7.35 a 7.45. El objetivo es vital, es doble, porque necesitamos proteger esta arquitectura enzimática, necesitamos garantizar esta liberación de oxígeno tisular para que se realicen las funciones correctamente, el funcionamiento adecuado de nuestro organismo, de nuestras células. Es por eso que, por ejemplo, nosotros imaginemos las enzimas que tenemos como parte de nuestro cuerpo, que son proteínas que están formadas por aminoácidos, que cambian su carga eléctrica según la cantidad de protones que se encontremos en ese momento en la sangre. Si el paciente cae, por ejemplo, en acidemia, el exceso de protones se une a estas proteínas, alterando drásticamente su estructura tridimensional, y es así como una enzima deformada, es una enzima que simplemente no funciona. Adicionalmente, hay otros efectos, como por ejemplo, como han visto también en las clases, el efecto de Bohr. Un pH alterado secuestra ese oxígeno en la hemoglobina. En la acidemia, en la alcalemia severa, el paciente puede estar saturando al 100% en el monitor, pero a nivel tisular, a nivel celular, sus células se están asfixiando, sus rutas metabólicas se están paralizando. Entonces, es importante nosotros entender ese cuadro de acidemia y alcalemia y manifestado o explicado fisiopatológicamente o celularmente por un cuadro de acidosis o de alcalosis. Este es un gráfico que nos representa importante básicamente lo que venimos repitiendo, el margen estrecho que nosotros tenemos, valores, por ejemplo, menores a 6.9, a 7.7 e incluso se pueden considerar incompatibles con la vida. Básicamente tenemos un estado de acidemia con un pH menos de 7.35 explicado por acidosis, y el concepto que quiero que nos llevemos de esta parte es que estamos en ese proceso de acidosis porque generamos hidrógenos o porque estamos perdiendo bases. Igual pasa con la alcalosis, ¿no? El caso contrario. Es el proceso cuando retenemos, atrapamos, quitamos, por así decirlo, esos protones de hidrógeno, o en su defecto ganamos bases. Y esas bases hacen que nuestro pH empiece a aumentar. Una perla clínica importante, y este es uno de los consejos que también todos nos debemos llevar de esta presentación, es que la eufemia, entendida como ese valor de pH normal o falsamente normal, por así decirlo, es un pH perfecto, podemos decirlo, de 7.40 en el papel de la gasometría, nunca descarta una catástrofe metabólica. Por ejemplo, en un paciente crítico puede tener una acidosis láctica severa que empuja el pH hacia abajo, hacerlo más ácido, y simultáneamente puede estar vomitando profusamente, generando una alcalosis metabólica. Esto empuja el pH hacia arriba, haciéndolo un poco más básico.
Y es así como tenemos el resultado de una eufemia. Un pH normal, producto de que las dos fuerzas colisionan y se cancelan entre sí, arrojando un falso pH de 7,45. Entonces, chicos, la regla de oro es que cuando ustedes encuentren un pH normal, pero con un dióxido de carbono o un bicarbonato alterado, eso no es una normalidad. Es la firma indudable de que un trastorno mixto o algo está pasando que está alterando, está perturbando este equilibrio. Entonces, nunca se olviden y nunca veamos un examen, un pH netamente dentro de los rangos normales y no analicemos ni el CO2 ni el bicarbonato. Siempre tenemos que analizarlos. Y si estos están alterados, en realidad está pasando algo y nuestro cuerpo está luchando para compensar y mantener esta homeostasis, para compensar y mantener esta normalidad. Ahora, los dos criterios muy importantes que nosotros tenemos que entender aquí, llamámoslo así como la balanza fisiológica, ¿no? Entre el riñón y el pulmón, quienes luchan para mantener un equilibrio. El pH no es una entidad autónoma o independiente, por así decirlo, es una variable netamente dependiente de una relación entre el ácido, que está mediado, regulado por el pulmón, y el riñón, que están mediados, regulados por el bicarbonato. Entonces, este segundo concepto, para que ustedes se lleven, es que cuando hablemos del riñón, cuando vemos de la alteración metabólica, estamos hablando específicamente del bicarbonato. En caso contrario, cuando nos refiramos hacia el pulmón, hacia el componente respiratorio, lo que estamos evaluando es la presión del CO2. Ese es el primer concepto. Ahora, es importante también entender que cuando tenemos, por ejemplo, esta base del bicarbonato, la regulación como tal del riñón es un control lento. Generalmente cuando tenemos una alteración respiratoria, en este caso pulmonar, quien se encarga de compensar, quien se encarga de devolver el equilibrio, va a ser el riñón. Pero este riñón es como lo dice la diapositiva, es un control lento que puede durar de horas a días. Y eso también es contrario, por ejemplo, cuando hablamos de las regulaciones de la presión del CO2, cuando lo que está fallando es el riñón, el componente metabólico, quien tiene que compensar en este caso es el componente pulmonar, y esto se caracteriza por ser un control mucho más rápido, regulado por la ventilación, hiperventilando, hipoventilando, y que es cuestión de minutos. Esto es importante para que más adelante entendamos esa disyuntiva clínica cuando estamos entre un periodo agudo y un periodo crónico. Entonces, chicos, el pH es una variable dependiente. Su destino va a estar dictado por la guerra de proporciones entre el bicarbonato mediados por el riñón o el componente metabólico y el dióxido de carbono mediados por el pulmón. Nosotros debemos seguir o debemos tener en claro esta trilogía, por así decirlo, de valores importantes que debemos tenerlos a la memoria, debemos estar practicándolos para que nunca se nos olvide. Así como sabemos quizás cuánto es el valor de la frecuencia cardíaca normal, de la frecuencia respiratoria, los valores de hemoglobina, los valores, no sé, de glóbulos blancos, de plaquetas, los valores normales de glucosa en sangre, tenemos que aprender a identificar estos valores importantes que son los que nos van a marcar el derrotero o el rumbo de nuestra interpretación de los ácidos, de los gases arteriales. Nuestro abordaje debe girar en torno a esta triada innegociable a nivel del mar. Estos son los valores que nosotros encontramos a este nivel. Hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a la altura. Un pH perfecto, entonces, nosotros lo entendimos como ese valor de 7,40, con un margen desde 7,35 hasta 7,45. Un valor de la presión de CO2 de 40 más menos 5, es decir, de 35 a 45, y un valor de bicarbonato de 24 mil equivalentes por litro, también con un más menos 2, ¿no? Es decir, en un rango entre 22 hasta 26. Toda gasometría debe compararse insistivamente contra estos tres pilares, ¿no? Siempre compararlo con la normalidad de nuestro pH, con el rango de nuestra presión de CO2 y con el rango de nuestro bicarbonato. Sin embargo, es importante también identificar un detalle vital para nuestra práctica diaria, dependiendo quizás del lugar en donde nosotros nos encontremos.
Fisiológicamente, el humano tiene la característica de adaptación al entorno. Por ejemplo, si nosotros analizamos una gasometría de un paciente acá, por ejemplo, en Cajamarca, que estamos más a 2.700 metros de altitud, utilizar este tablero de la costa puede ser un error diagnóstico grave, incluso que nos puede pasar factura. La hipoxia hipobaríca obliga a nuestro centro respiratorio a hiperventilar crónicamente para captar mayor cantidad de oxígeno, lo que genera un barrido continuo de este CO2. Entonces, hay que tener en cuenta estas precisiones. Por ejemplo, para defender este pH, el riñón empieza a excretar bicarbonato. Por lo tanto, en la altura, nuestro tablero normal tiene que sufrir algunos reajustes, encontrándose, por ejemplo, en pacientes sanos con una presión de CO2 de alrededor de 31 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 20 mil equivalentes por litro. Interpretar esto como un trastorno patológico es quizás desconocer también la fisiología de este proceso de adaptación que tenemos en la altura. Los números no siempre no significan nada sin el contexto geográfico y también sin la clínica del paciente. Y ese también es el mensaje que queremos llevar. Si bien es cierto, en esta presentación vamos a aprender a interpretar desde un examen como tal, pero siempre debemos analizarlo en un contexto clínico con el paciente, con las manifestaciones o la patología de base que esté presentando. Hay algunas máquinas como tal que ya, dependiendo el lugar en donde se encuentran, pueden estar calibrados, ¿no? Para evitar estas confusiones. Sin embargo, de no hacer así, tener en cuenta que estos valores normales que nosotros conocemos o la triada que tenemos que manejar es a nivel del mar. Bien, chicos, entonces, básicamente, nosotros, para poder interpretar un examen de gases arteriales, teniendo en cuenta qué es una acidemia, qué es una alcalemia, habiendo visto ya incluso cuando hablamos de acidosis, de alcalosis, cómo interviene el riñón mediante el bicarbonato, cómo interviene en la regulación del pulmón mediante el CO2, y comprendiendo los valores normales con los cuales nosotros debemos comparar nuestra interpretación y teniendo claro la precisión en cuanto a la altitud en la que nos podemos encontrar, existe esta técnica sencilla y básica de 3 pasos que nos puede orientar o al menos nos puede guiar, ¿no? Para poder hacer una interpretación correcta en menor tiempo posible. El primer paso que nos dicen es que nosotros debemos darle el nombre a nuestra alteración. Para eso nosotros nos verificamos básicamente el pH y vemos, ¿no? Si está menos de 135, de 7.35 diremos una acidemia. Si está mayor a 7.45 diremos que es una alcalemia. Como segundo paso es que a este nombre le debemos dar un apellido como tal. Y es así en cómo vamos a ver quién está ocasionando esta acidemia, quién está ocasionando esta alcalemia. ¿Es producto de una alteración en el CO2 o es producto de una alteración en el bicarbonato? Ese es nuestro segundo paso, ver ese culpable fisiopatológico, ese culpable celular, ese proceso de alcalosis que finalmente se manifiesta como alcalemia en el valor medible en la sangre. O por el contrario, ese proceso fisiopatológico de acidosis que se va a manifestar alterando mi pH en un menor a 7.35, llamándolo una acidemia. Y nuestro tercer paso importante, que es lo que queremos aprender el día de hoy, es ver el intento del rescate. ¿Qué quiere decir esto? Si es que a pesar de este disturbio, de esta alteración del equilibrio, nuestros mecanismos reguladores se están actuando adecuadamente para compensar este trastorno primario. Si es que nuestro órgano sale compensado o descompensado. ¿Ok? Entonces, esa es la etiología que nosotros vamos a seguir. Entonces, el paso 1, como mencioné, es primero otorgar el nombre primario de nuestro trastorno, si es que estamos en una acidemia o si estamos en una alcalemia. Una vez más, recordarles que un pH normal con estos valores, tanto del CO2 como del bicarbonato alterados, no significan normalidad. Pueden estar incluso un trastorno mixto que está peleando por ahí para lograr este equilibrio y nuestras células funcionen correctamente. ¿Ok? Entonces, nuestro siguiente paso era darle ese apellido a ese nombre. Acá en el primer paso nosotros simplemente decimos si es una acidemia o es una alcalemia. Finalmente hay que darle
el apellido para que tenga valor como tal es producto de una acidosis metabólica, es quizás una acidosis respiratoria, es quizás una alcalosis metabólica o es quizás una alcalosis respiratoria. Entonces, esta es una técnica práctica que es importante que nosotros sigamos, que tiene que ver con las direcciones. Si el pH, por ejemplo, si en este valor el pH cae y el bicarbonato también cae, ambos se mueven en la misma dirección, el trastorno es innegablemente metabólico. Y pasa totalmente lo contrario en cuanto a las flechitas, si ustedes se pueden dar cuenta, cuando el pH está disminuido, pero por el contrario, el nivel de CO2 está aumentado, es decir, en sentidos opuestos, estamos innegablemente ante un problema respiratorio, en este caso una acidosis respiratoria. Entonces, nunca se olviden esto. Cuando el pH aumenta y el bicarbonato también aumenta, es decir, los dos en la misma dirección, el problema será metabólico. En este caso, una alcalosis metabólica. Y cuando las flechitas van en sentidos opuestos, por ejemplo, que el pH está aumentando y el CO2 está disminuyendo, el problema es respiratorio. Y como el CO2, que es un ácido volátil, está disminuyendo, por lo tanto, nuestro nivel va a ser un incremento de su pH en un estado que se conoce como alcalosis. Esto es básicamente lo que necesitamos que no nos olvidemos para poder ir avanzando. Entonces, nuevamente repetir que cuando las flechitas van en sentidos contrarios, por ejemplo, que el pH disminuye, pero la presión de CO2 aumenta, uno hacia abajo y otro hacia arriba, el problema será respiratorio. Y como el CO2 es un ácido y esto se está incrementando, estaremos frente a una acidosis respiratoria. Ahora, por ejemplo, en el caso de la alcalosis respiratoria, igual. Si están en sentidos opuestos, con un pH está aumentando y a la vez la presión del CO2 está disminuido en sentidos opuestos, ya decimos que el trastorno es respiratorio. La pregunta es, ¿será una alcalosis o será una acidosis? Como sabemos que el CO2 es un ácido y si el ácido está disminuyendo, por lo tanto, el estado que va a quedar en mi sangre va a ser básico, porque lo que estoy botando es los ácidos, entonces hablaremos de una alcalosis respiratoria. Correcto, chicos, entonces esto es lo importante de nosotros entender esta direccionalidad, ¿no? Para saber si es que mi acidemia es producto de una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Y en su defecto, mi alcalemia, si es por una alcalosis metabólica o es por una alcalosis respiratoria, teniendo en cuenta estas flechitas de dirección. Como tercer punto, vimos que si ya identificamos el desorden primario, el trastorno primario, ya identificamos el nombre, si es que es una acidemia o una alcalemia, en nuestro segundo paso ya identificamos si es que estamos hablando producto de una alcalosis respiratoria o por ejemplo, una acidosis metabólica, el tercer paso es importante, ya que el tercer paso me dice que ante este desequilibrio, el cuerpo está compensando o no está compensando. Entonces, la fisiología dicta que el compensador siempre persigue al infractor para intentar mantener la proporción matemática de acuerdo a la ecuación, ¿no?, de Henderson-Hasselbalch. Si el bicarbonato cae, por ejemplo, en una acidosis metabólica, el pulmón lo persigue hiperventilando para bajar esos niveles de CO2. Caso contrario, si los niveles de CO2 suben, el riñón lo persigue intentando retener el bicarbonato para contrarrestar este equilibrio. Pero graben esta perla importante, esta regla de oro: el cuerpo compensa, nunca sobrecompensa. El límite fisiológico dicta que la compensación jamás va a normalizar el pH por completo a un nivel de 7.40. Si ustedes ven un paciente que arrancó, por ejemplo, con una acidosis y ahora su pH cruzó hacia el otro extremo, fue a una alcalemia, el cuerpo no fue excesivamente eficiente. Lo que estamos viendo es un segundo trastorno o un trastorno primario que está oculto o sobreagregado, y es donde nosotros le damos pie a las patologías mixtas, a los trastornos o estos desórdenes mixtos que también se pueden presentar. Entonces, esto también es la gráfica importante que para entender la compensación. Por ejemplo, en un estado de acidosis metabólica, cuando el pH disminuye, el pulmón lo sigue.
Como estamos en un periodo de acidosis, entonces lo que hace el pulmón es tratar de eliminar este ácido, en este caso de eliminar al CO2. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando la hiperventilación, aumentando esta respiración para botar CO2, CO2 y contrarrestar este equilibrio primario. Igual pasa, ¿no? En el caso de una acidosis respiratoria que está producto de que se ha elevado la acumulación de la presión de CO2, tenemos mucho CO2. Entonces, como estamos frente a un cuadro de acidosis, el riñón que empieza a hacer a retener el bicarbonato, a retener la base, para que esta base le dé ese equilibrio, le dé esa neutralización a ese ácido que está aumentado, a ese CO2 que está aumentado. Chicos, es importante entender este periodo de la compensación, que lo vamos a ver más claro en cuanto a lo que viene a ser los ejercicios finales. Este tercer punto también es importante hablar de las compensaciones, ya que existen fórmulas metabólicas específicas para determinarlas. Por ejemplo, en un estado de acidosis metabólica se tiene la tan famosa y conocida la fórmula de Winters. ¿A qué se refiere esto? Debemos nosotros comprobar si el nivel del esfuerzo del rescate realmente es el adecuado, si es que se está compensando o no. La acidosis metabólica exige calcular esa presión del CO2 esperada mediante esta innegociable fórmula que debemos recordarla siempre. Si la presión del CO2 del paciente no encaja en la fórmula, el pulmón está fallando y hay un trastorno respiratorio mixto en donde está fallando tanto el riñoncito como el pulmón. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en la parte práctica para el análisis de estos gases ante una acidosis metabólica, debemos calcular inmediatamente la compensación. ¿Cómo lo hacemos? El que tiene que compensar en este caso es la presión del CO2. ¿Y cómo lo calculamos? Existe esta fórmula, ¿no? Que es 1.5 por el bicarbonato más 8, todo esto en un rango de más menos 2. Lo mismo pasa las fórmulas en el caso de las alcalosis metabólicas. Existen fórmulas específicas, por ejemplo, 0.7 por bicarbonato más 21 en un rango de punto más menos 2. Si calculando esta fórmula vemos que el valor que hemos encontrado coincide o está dentro de este rango, diremos que está compensado. Caso contrario, diremos que está en un estado de descompensación. En el caso de los cuadros respiratorios, aquí hay algo particular, ¿no? Que mucho depende si es que estamos frente a una situación de un cuadro agudo o un contexto crónico. Y es por eso que también les dije el tips o el mensaje de oro que debemos llevarnos, es de que debemos siempre analizarlo en función de nuestro paciente, en función de nuestro contexto, no interpretarlo de forma aislada, independiente, el gases arteriales, ¿no? Sino con nuestro paciente. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar el de la acidosis respiratoria. Si este es un cuadro agudo, que ya hemos determinado que es agudo, se dice que el bicarbonato, para compensarlo, sube 1 mili equivalente por cada 10 milímetros de mercurio que sube la presión del CO2. Con esto evaluamos los resultados que hemos encontrado y finalmente hacemos una simple regla de 3 simple y evaluamos si es que está compensado o no está compensado. ¿Ya, chicos? Listo. Este es un hack clínico, por así decirlo, en donde nos obviamos hacer esta fórmula de Winter. Incluso existe abreviaciones para cada una de las fórmulas, pero lo importante es entender el de dónde sale, el por qué sale, y esto lo explica el por qué utilizamos estos valores, por qué utilizamos este tipo de fórmulas para finalmente entender estos hacks, ¿no? Estos atajos, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros estamos en un cuadro, por ejemplo, de acidosis metabólica y en un cuadro de urgencias nos dicen que, por ejemplo, tiene un pH de 7.28, los 2 decimales finales debe ser el valor que debe tener el CO2. Si el CO2 adquiere en este valor, podemos decir que estamos compensando, ¿no? Es un atajo que así existen muchos y existen teorías en las cuales lo demuestran, el por qué llegamos a esta conclusión. Entonces,
Entendiendo estos tres pasos importantes, primero calcular el trastorno primario, ¿no? Definir si es darle el nombre, si es una acidemia o una acidosis, o acidemia o alcalemia, luego determinar si estamos producto de una acidosis o de una alcalosis, luego evaluar si es que está compensado o no está compensado, y con eso ya nos orientamos, incluso ya te podemos dar incluso una precisión más exacta de lo que estamos enfrentando. Ahora, si lo hablamos un poco más específico de estos cuadros, tenemos la acidosis metabólica, que es el trastorno rey, lo más común, lo más frecuente y también lo más mortal que nosotros vamos a encontrar. Y puede ser también muy engañoso. Son las patologías que más matan en realidad a nuestros pacientes: la sepsis, el choque hipovolémico, la cetoacidosis diabética, una falla renal, tienen como vía final común este trastorno y llevar a la muerte. Algo interesante, y también es el otro hack que ustedes se deben llevar, es que jamás nosotros debemos intentar diagnosticar ni tratar una acidosis metabólica leyendo únicamente los gases arteriales. El diagnóstico en este contexto es ciego e incompleto si nosotros no solicitamos simultáneamente electrolitos para calcular el famoso anión GAP. Entonces, el mensaje es que cuando ustedes se encuentran frente a una acidosis metabólica, deben pensar en anión GAP. Y para poder calcular nuestro anión GAP, como ya lo vamos a ver más adelante, necesitamos que pidan electrolitos, como el sodio, el cloro, el potasio. Entonces, siempre recuerden esto: cuando se enfrentan a una acidosis metabólica, nunca, jamás intenten diagnosticarlo solos sin pedir electrolitos. El diagnóstico sería incompleto y nos puede llevar incluso a diagnósticos finales incorrectos o inadecuados. Entonces, ahí entra la famosa teoría del anión GAP, el cual es la suma, por así decirlo, de los ácidos fantasmas, ¿no? Químicamente o tradicionalmente esto nosotros lo podemos explicar bajo la ley de la electroneutralidad. ¿Y qué nos dice esta ley? Que en cualquier solución acuosa, como en este caso el plasma, la cantidad de las cargas positivas, es decir, los cationes, deben ser matemáticamente idénticas a la cantidad de las cargas negativas, en este caso los aniones. O sea, esta fórmula deben ser equivalentes los cationes contra los aniones. El catión dominante, como nosotros sabemos, normalmente es el sodio. Los aniones dominantes medibles son el cloruro, el bicarbonato. Sin embargo, la suma de cloro y bicarbonato nunca igualan a la suma general del sodio. Y nosotros dijimos que matemáticamente estos tienen que ser iguales. Es por eso que queda un espacio, ¿no? Queda este espacio normal, que es un espacio vacío que generalmente está ocupado por aniones que no son medidos, en donde podemos encontrar principalmente la albúmina, que está cargada negativamente, e incluso los fosfatos. Entonces, estos que no son medidos completan esta columna de los aniones para igualar a los cationes. Cuando un paciente desarrolla, por ejemplo, una acidosis metabólica, su bicarbonato empieza a caer, empieza a reducirse. Y para que esta electroneutralidad se mantenga, ese espacio vacío dejado por el bicarbonato que ha caído debe ser rellenado. Y la fisiología del cuerpo nos da dos opciones. La primera es que lo podemos suplementar o rellenar con cloro. El riñón, que hace, empieza a retener clorito para compensar la pérdida de esta base, por ejemplo, en una diarrea severa, y el anión GAP no cambia, se mantiene normal. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos un anión GAP normal o en una acidosis hiperclorémica, porque lo que ha aumentado para rellenar este espacio disminuido que dejó el bicarbonato ha sido el cloro. La otra opción que nosotros tenemos es que se aparezcan esos ácidos que no son medibles. El cuerpo es inundado por un ácido fuerte, tanto de producción endógena o exógena, como el lactato, la cetoacidosis, toxinas como tal. El cloro en este contexto se mantiene normal, y el que se va a aumentar para llenar este espacio vacío que ha dejado la caída del bicarbonato va a ser los aniones GAP. Y ahí nosotros nos enfrentamos al famoso anión GAP normal. ¿Y cómo nosotros calculamos este anión GAP? ¿Cómo sabemos cuáles son sus valores normales? La fórmula clásica que conocemos es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, que lo explica este gráfico de barras.
El valor normal que nosotros consideramos es 10 más menos 2, es decir, 8 menos 2. Y esto también depende de las teorías. Seguramente cuando profundicen o se vayan a leer un poco más, van incluso a considerar valores de 16 más menos 5 cuando en esta columna consideran el potasio. Pero tradicionalmente se hace con esta fórmula. Ahora es importante también tener esta advertencia que nosotros debemos corregir el anión GAP si es que la alúmina es baja. Siempre nos van a indicar ese contexto, nosotros tenemos que tener presente cuando estamos analizando unión GAP los valores de albúmina. ¿Por qué? Porque si hay una alteración en la albúmina, debemos corregir esta fórmula que estamos realizando. Y es simple la corrección. Dice que se agrega 2.5 al anión GAP que hemos medido mediante esta fórmula por cada gramo que cae de albúmina bajo 4 gramos por decilitro. Es decir, si ha caído a 3, le tengo que agregar 2.5. Si ha caído a 2, le tengo que agregar 5, ¿no? Que sería 2.5 más 2.5, porque por cada gramo que está bajando la albúmina, se le agrega 2.5 a esta fórmula del anión GAP y consideramos si es que es un valor normal o un valor anormal. Ahora, esto es simplemente para que se guíen, no vamos a entrar a profundidad como tal. Sin embargo, nosotros tenemos dos opciones importantes. Cuando vemos un bicarbonato bajo en la gasometría, nuestra mente debe dividirse inmediatamente en dos caminos paralelos basados en el cloro. Por ejemplo, el primer camino que nosotros tenemos es cuando el anión GAP lo encontramos normal, es decir, en su valor de 8 a 12 o un estado hiperclorémico como hemos visto. La pregunta que debemos hacernos acá es cómo se mantuvo normal si el bicarbonato cayó, porque el cloruro subió para ocupar su lugar. Esta es la que nosotros hemos representado en este gráfico como la acidosis hiperclorémica. La regla aquí es simple. El cuerpo, cuando perdió físicamente sus bases hacia el exterior, típicamente, por ejemplo, por una diarrea severa o por una acidosis tubular renal, se presentan estos, es más común presentarse en estos dos cuadros esta acidosis hiperclorémica. Ahora, el otro camino que nosotros tenemos es cuando nuestra fórmula o nuestro cálculo resulta un unión GAP que está elevado por encima de 12 y el cloro está normal, es decir, es un anión GAP elevado normoclórico. ¿Aquí qué pasó? Aquí el cuerpo en realidad no perdió sus bases. El cuerpo, podemos decirlo de alguna forma, fue atacado, ¿no? Ganando ácidos fuertes que consumieron el bicarbonato como amortiguador. En este camino viven nuestras urgencias reales que a veces se ven en las emergencias, como las acidosis lácticas, las cetoacidosis diabéticas, fallas renales, y una simple resta matemática nos acaba de dar el diagnóstico diferencial completo que puede tener nuestro paciente. Entonces es importante entender esta fórmula, ¿no? Y los dos caminos que podemos tener cuando tenemos un anión GAP elevado y un anión GAP normal. Este es un concepto también adicional para que se vayan familiarizando con los términos y lo vayan entendiendo de una u otra forma, en el cual no vamos a ahondar mucho, que es básicamente la determinación del trastorno primario. Muchas veces cuando estamos en una acidosis metabólica, por ejemplo, un anión GAP elevado, o bien se está presentando por esa acidosis netamente pura, o hay un trastorno mixto asociado, o quizás hay un tercer trastorno que está generando el desequilibrio. Entonces, esta fórmula, el delta de radio, nos ayuda en esos contextos, nos ayuda a identificar ese tercer trastorno que puede estar generando este desequilibrio y al cual debemos corregirlo. Ahora, cuando nosotros utilizamos esto de delta de radio, ojo, esto se utiliza solo o sí, siempre sí, cuando el paciente tiene un anión GAP elevado. No lo podemos utilizar. Nosotros lo ponemos en práctica siempre y cuando el anión GAP esté elevado. Si el anión GAP me salió normal, no tiene sentido nosotros realizar este delta de radio. La indicación es clara. Lo utilizamos siempre y cuando el anión GAP esté elevado, ya que su única misión, por así decirlo, es descubrir si es que debajo de esa acidosis, con esa brecha alta, se esconde una segunda acidosis, una alcalosis metabólica silenciosa, un tercer trastorno o simplemente es una acidosis pura. Eso nos ayuda a identificarlo, este anión GAP normal. Entonces, lo importante es de que no lo tengan mapeado y sobre todo recuerden que se utiliza siempre y cuando el anión GAP
sea elevado, ¿no? Finalmente, para esta parte, es importante también mencionar en cuanto a los trastornos respiratorios, estas dos fases, ¿no? Saber identificar las fases agudas menores de 72 horas y se dice unas fases crónicas mayores de 72 horas. Cuando nosotros tenemos estos valores en cuanto a tiempos, es mucho más fácil que lo podemos obtener incluso de la clínica de nuestro paciente, saber si es que está en un estado agudo o crónico. Pero si no sabemos, nuestro paciente está inconsciente como tal, podemos también deducirlo si es que estamos frente a un estado agudo crónico con los valores que nosotros encontramos. Por ejemplo, en la fase aguda, recuerden que el riñón aún no despierta y que su mecanismo de regulación es muy lento, o sea, su compensación es mínima. Si tenemos un problema respiratorio y que no ha sido compensado, es muy probable que estemos frente a un estado agudo. ¿Por qué? Porque el riñón no ha tenido el tiempo necesario para que compense adecuadamente. Porque como mencionamos en las primeras diapositivas, el riñón compensa de una forma tardía, de una forma lenta, en cuestión de horas, en cuestión de días. Mientras que en las fases crónicas, la retención es máxima del bicarbonato, ¿no? Y aquí ya vamos a encontrar ese desequilibrio respiratorio primario, pero que va a estar compensado con sus valores normales porque el riñón ha asumido esta función. ¿Ok, chicos? Entonces, recuerden que si ustedes ven un CO2 altísimo, por ejemplo, digamos, no sé, 70 miligramos de mercurio, pero el pH del paciente está casi normal, es decir, cerca de los rangos de la normalidad, estamos frente a un estado crónico. ¿Por qué? Porque eso significa que el riñón ya lo salvó, que el riñón ya le dio esa oportunidad de poder compensar y no necesitamos intubar ciegamente para tratar el resultado que tenemos en el papel. Sin embargo, si ese mismo paciente, por ejemplo, su CO2 es de un valor de 70 milímetros de mercurio, pero viene con un pH desplomado, un pH de 7.5, un pH que no ha sido compensado, que no llega a los rangos de la normalidad, eso nos está indicando que es un evento agudo, que el riñón con su mecanismo de compensación lento aún no ha funcionado y aquí la vida del paciente sí depende netamente de nuestra intervención inmediata que nosotros tenemos que hacer sobre la vía aérea. Entonces es importante siempre identificarlo en el contexto clínico de nuestros pacientes. Entonces, a manera de conclusiones, ¿cuál es la secuencia que nosotros debemos seguir? Y esta es la parte importante quizás para aprender lo que hemos descrito, esta teoría tediosa, por así decirlo, del equilibrio ácido-base, es seguir esta secuencia. Primero debemos leer el pH, debemos identificar si estamos frente a una acidemia o estamos frente a una alcalemia. Segundo, identificar la alteración primaria. ¿La acidemia es producto de una acidosis metabólica o es producto de una acidosis respiratoria? Y eso lo vemos mirando el CO2, mirando el bicarbonato. O por el contrario, ¿no? Si estamos en un estado de alcalemia y ponerle su apellido, ¿no? La alcalemia es producto de la alcalosis metabólica o de la alcalosis respiratoria. Una vez que tenemos determinados estos valores, vamos a ver si es que ese trastorno, esa alteración primaria, ese desequilibrio está compensado. Y ahí podemos utilizar las diferentes fórmulas que hemos visto y que vamos a poner en práctica. La más común es que nosotros nos encontremos una acidosis metabólica y utilizamos esta escala de Winters, ¿no? La que lo multiplicamos al bicarbonato por 1.5, lo sumamos a 8 y en un rango de más menos 2 vemos si es que está compensado o no está compensado. Ahora, lo que les mencionaba y quizás para ponencias futuras, si es metabólico, siempre debemos calcular el anión GAP. Y recuerda que si este cañón GAP nos sale elevado, tenemos la obligación de calcular el delta GAP, el delta de radio. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden. Y si el caso no hablamos de metabólico, sino hablamos que el trastorno sea primario, el objetivo o la clave aquí es identificar si estamos frente a un cuadro agudo o estamos frente a un cuadro crónico para hacer nuestras fórmulas correspondientes. Esta es una repetición más de lo que normalmente los pasos que debemos seguir, ¿no? Identificar primero si es acidemia alcalemia, identificar quién es el culpable, para eso miramos nuestros valores del CO2 o miramos nuestros valores del bicarbonato, vemos si es que la compensación es adecuada o inadecuada y si hay un segundo trastorno que
que está explicando ese desequilibrio, y si en caso hablamos de una acidosis metabólica, siempre calcular el anion gap. Y si este anion gap nos sale elevado, debemos o estamos en la obligación de aplicar la fórmula para calcular el delta del radio. ¿Ok? Esa es la secuencia, básicamente, es lo que podemos resumir esta presentación para poder ubicarnos en lo que estamos identificando o interpretando un análisis de gas arterial. Este es un ejemplo. Le había agregado animaciones, pero ya salió todo. Pero es importante entonces, chicos, para si nos perdimos quizás en la teoría tediosa, con esto, con los ejemplos es fácil poder ubicarnos e identificarnos. Entonces, el primer punto, chicos, aquí es evaluar, ¿no? Nuestro primer paso, ¿qué nos decía? Debemos evaluar en qué estamos, en un estado de acidemia o estamos en un estado de alcalemia. Como nuestro nivel de pH es 7.2, eso es un rango con la tendencia a la acidez, por lo tanto decimos que es una acidemia. La siguiente pregunta es identificar, ¿esa acidemia es producto del bicarbonato o es producto del CO2? Entonces, si nosotros miramos el valor del bicarbonato, que es 25, y está hacia abajo, significa que las flechas están en el mismo sentido. Ha bajado el pH y ha bajado el nivel de P2. Entonces, esto no explica que sea una situación respiratoria, porque dijimos que para que sea respiratoria, las flechas deben ser en sentidos contrarios. Si uno sube, el otro baja. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un contexto metabólico, las flechas van hacia el mismo sentido. Si el pH está bajando y el bicarbonato está bajando, eso nos explica el trastorno. En este caso, estamos teniendo, por ejemplo, que el bicarbonato es 10, su valor normal es 24, vemos que ha disminuido. Por lo tanto, este valor me estaría explicando esta acidemia. Y cuando hablamos del bicarbonato, estamos en un problema metabólico. Entonces, ¿qué decimos? Que es una acidemia por una acidosis metabólica con un pH, con un nivel de bicarbonato bajo. Entonces, para no olvidarnos los algoritmos que dijimos, cuando nos encontremos frente a una acidemia por acidosis metabólica, nuestro algoritmo nos dice que debemos calcular el anion gap. En este caso, el anion gap dijimos que es la formulita, que acá está bien clara, en donde es el sodio menos la suma de los valores de cloro más los valores de bicarbonato. Realizamos esta suma y obtenemos un valor de 30. ¿Eso qué significa? Que tenemos un anion gap elevado. Entonces, ¿cómo lo concluimos? Es una acidemia, producto de una acidosis metabólica con un anion gap elevado. Ahora, la pregunta incluso es, si es que es un anion gap elevado, teníamos que calcular nuestra delta de radio para llegar a un diagnóstico más preciso. Sin embargo, para practicar, acá, ¿qué es lo que podemos decir si es que está compensado o no está compensado? ¿Qué creen ustedes que si es que realmente está compensado este valor o no tiene una compensación? Ahorita lo hacemos. Bien. No se puede. Ya, chicos, por ejemplo, ¿no? Aplicamos la escala de Winters que vimos en una acidosis metabólica, en donde vamos a multiplicar 1.5 por el nivel de bicarbonato que nosotros tenemos, nuestro HCO3, ¿no? Y a esto nosotros le vamos a sumar 8. Entonces, si nosotros realizamos esta suma, esta multiplicación 1.5 por 10, que es nuestro valor de bicarbonato, nos daría 15. Más 8, diríamos que nuestra compensación es 28. Por lo tanto, como dijimos que todas estas fórmulas son más menos 2, el rango normal del CO2 que nosotros debemos esperar es entre 26 hasta 30. ¿Y cuánto es el valor que nosotros estamos encontrando? Perdón, acá es 15. 15 más 8 es 23, ya estaba sumando mal. Entonces el rango más menos 2 es 21 hacia 25. ¿Cuánto es el valor de CO2 que hemos encontrado? 25. ¿Está dentro de nuestro rango de compensación? Sí, está dentro de nuestro rango. Entonces, ¿qué decimos? Que este es un paciente que está compensado. Una acidemia por una acidosis metabólica con un anion gap elevado
y que está compensado, ¿no? Podemos ponerlo incluso si es que está compensado o no está compensado, pero eso si no lo ponemos se sobreentiende que está compensado. Este es un ejemplo, un segundo ejemplo importante también que nosotros debemos conocer. Nos dice que, por ejemplo, es un paciente de 64 años con un diagnóstico de POC, una enfermedad crónica. Desde ahí ya, desde la clínica, podemos incluso de que estamos frente a un caso no agudo, sino crónico. ¿Cuáles son los datos que nos presenta su gasometría? Un pH de 7.36 con un PCO2 de 65 y un bicarbonato de 35. Entonces, el primer paso es identificar el nombre. Tenemos un pH 736, podemos decir incluso que está en una eufemia, que está con un rango dentro de los normales de 735 a 745, pero que tiene una tendencia a la acidez, ¿no? Está en el límite inferior casi. Entonces, nosotros debemos averiguar si esta tendencia a la acidez, ¿quién lo está provocando? ¿Lo está provocando una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria? Entonces, para ver aquí, decimos si el pH, en este caso el pH ha disminuido, entonces, ¿qué pasa con la presión del CO2? La presión del CO2 vemos que está en 65. Esta presión ha aumentado. Y en las primeras diapositivas dijimos que cuando las flechitas o las direcciones son opuestas, si uno baja y el otro sube, es innegablemente que sea respiratorio, producto del CO2. Y si nosotros lo queremos comprobar, vemos que el valor de 35 está incluso aumentado, es decir, la base ha aumentado, pero estamos en un cuadro de acidez. No lo explicaría el proceso, ¿no? Si estamos con bases aumentadas, deberíamos estar en una alcalosis, en una alcalemia, pero vemos que nuestro paciente tiene una acidemia. Entonces, esta parte del bicarbonato no lo explica. Sí explica la parte del CO2. Estamos en el CO2, como sabemos que es un ácido y como su concentración ha aumentado, significa que nuestro pH va a tener esa tendencia a la acidemia. Entonces explicamos que este proceso es una eufemia porque está dentro de los rangos normales estrictamente, pero que tiene una tendencia a la acidez producto de una acidosis respiratoria, que es como lo explica esto. Ahora, la pregunta es, ¿está compensado o no está compensado? ¿Qué creen ustedes? No sé si alguien está compensado o no está compensado. Para eso, chicos, nosotros, como mencionamos, para hacerlo, para entenderlos, porque es mejor aplicar una regla de 3, el HCO3 por este lado, y por este lado, como tiene que estar el aumento del PCO2 que hemos visto. Para hacerlo más práctico, ¿no? Y entender. Y esto es hasta que se lo vayan tomando, familiarizando con ellos, ¿no? Estamos en el caso de una acidosis respiratoria y estamos en un paciente con EPOG, es decir, en una condición crónica. ¿Y qué nos dice? Que el bicarbonato va a subir 4 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto lo trasladamos nosotros a nuestra formulita, a nuestra simple regla de 3, y podemos decir que por cada 4 miliequivalentes tiene que subir 10 de CO2. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto ha subido el CO2? Como vemos, nuestro valor del CO2 está en 65 y nuestros valores son de 35 a 45, que son nuestros valores normales, teniendo para estos cálculos un promedio de 40. Si tenemos como promedio 40 y tenemos acá 65, podemos decir que ha aumentado 25. Por lo tanto, trasladamos esto a nuestra fórmula y decimos que ha aumentado 25 CO2, ¿cuánto tiene que aumentar el bicarbonato para yo decir si es que está compensado o no está compensado? Simple, hacemos una regla de 3, no sé si alguien me ayuda, sería 25 por 4 entre 10, 10. 10, exacto. Sale 10. Entonces, ¿esto qué significa? Que nuestro bicarbonato tiene que aumentar 10 para compensarlo. Entonces, vamos a hacer esta fórmula. Nuestros niveles normales de bicarbonato dijimos que es 24 más menos 2. Es decir, desde 22, perdón, ¿cómo se borra esto? Acá, perdón. Ya.
Ah, eso no se puede. Ahí está. Entonces, nuestro valor promedio del bicarbonato, como mencionamos, es 24, ¿no? De 22 hasta 26. Entonces, el promedio, así como hicimos el promedio con el CO2, en este caso con el bicarbonato. Entonces, ¿qué significa estos 10? Que para lograr una compensación debemos aumentar, debe subir en 10. Entonces, le sumamos simplemente 24 más 10, tenemos un valor de 34. Perdón, no sé, 34. Y estos valores recuerden que siempre es más menos 2. Es decir, el rango en el cual debería estar mi bicarbonato para estar compensado es de 32 a 36. Por la fórmula que hemos hecho y vemos que estamos obteniendo un valor de 35. Es decir, sí está dentro del rango normal, sí está dentro del equilibrio de la compensación y podemos decir que este es un paciente compensado. Entonces, una eufemia con tendencia a la acidemia, producto de una acidosis respiratoria compensada por las fórmulas en cómo lo hemos demostrado. Este es un tercer ejemplo, ya para ir terminando, en donde, a ver, vamos a tomar los valores. Tenemos un pH que es de 7.2, de 7.25 creo que dice. Ok, tenemos una presión del CO2. A ver, chicos, si pueden ir desarrollándolo, sería genial. Hasta que yo anote estos valores. El CO2 nos dice que es 28.4. Perdón, que estoy con un pulso, pero 28.4. Y nuestros valores de bicarbonato, ¿cuánto es? CO3. ¿Cuánto nos dice? 13.8. Eso. Este es 28 y acá 13.8. Listo. Entonces, a ver, ¿qué creen que es? ¿Es una acidemia, una alcalemia, producto de una acidosis, una alcalosis? Nuestro primer paso, chicos, como dijimos, es darle el nombre. Tenemos 7.25, que está menor a 7.35, entonces nuestro primer trastorno decimos que es una acidemia. Ahora debemos darle el apellido a esta acidemia. Ahora, si ustedes observan, el valor del bicarbonato significa que el pH ha disminuido, ha bajado. Vamos a analizarlo con el CO2. El valor del CO2, que normalmente es de 35 a 45, vemos que está inferior a sus rangos normales, es decir, también ha bajado. Y para que el trastorno sea respiratorio, dijimos que estas flechas tienen que ser en sentidos opuestos. Entonces no lo explicaría el proceso. Y esto se entiende y lo podemos deducir lógicamente, porque recordemos que el CO2 es un ácido. Y si el ácido ha disminuido, ¿qué estará quedando en nuestra sangre? Las bases. Por lo tanto, el pH debería tender a la alcalemia, tender a un valor mayor a 7.45. Por eso es que este valor del CO2 no explica este trastorno, no nos explica por qué es que tenemos 7.25. Entonces vamos a nuestro siguiente valor. Tenemos que el pH ha disminuido y en este caso analizamos el bicarbonato. El bicarbonato con sus valores normales de 26, vemos que este ha disminuido, es decir, está en 13.8, también la flechita hacia abajo. Y cuando dijimos que las flechas van en un mismo sentido, en una misma dirección, esto explicaría, es innegablemente que sea un trastorno metabólico. Es decir, esto sí explicaría este desorden primario que yo estoy teniendo. Y esto también lo podemos deducir, lo podemos entender. ¿Por qué? Porque si el bicarbonato, que es el medio básico de nuestro medio, está disminuido, significa que lo que he perdido son bases y por lo tanto lo que ha quedado en mi sangre son ácidos y por eso es que mi pH tiene esa tendencia a la acidemia. Es decir, metabólicamente sí se explica esta patología. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es una acidosis y como hablamos de bicarbonato, es hablar renal, es hablar metabólico, una acidosis metabólica.
Entonces, nuestro primer trastorno que nosotros podemos encontrar es una acidemia por acidosis metabólica. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular si es que esto está realmente compensado. Y para eso aplicábamos nuestras formulitas de Winters, no se olviden, que es 1.5 por el bicarbonato, HCO3, más 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto, chicos? Multipliquen 1.5 por el nivel del bicarbonato que tenemos, que es 13.8, y le sumamos 8. Sería, alguien por ahí con calculadora, 1.5 por 13.8 sería 20.8 más 8, 20.7 más 8 sería 27.8. Y recuerden que estas formulitas siempre son un rango, más menos 2. Por lo tanto, nuestro rango esperado que nosotros queremos que esté el CO2 es un valor de, perdón, 25, perdón, no sé qué pasa, no se presiona esto. Entonces es 27.8 más menos 2. Entonces el valor que nosotros tenemos del CO2 es 28.4. ¿Está dentro de este margen? ¿Está dentro de este rango? Sí está dentro de este rango. Por lo tanto decimos que está compensado. Chicos, está compensado. Entonces, hasta ahí podemos decir que tenemos una acidemia por una acidosis metabólica que está compensada, ¿no? O podemos dejarlo simplemente ahí porque se sobreentiende que está compensada. Y recuerden que dentro de nuestro algoritmo dijimos que cada que nos encontremos con una acidosis metabólica, lo que tenemos que calcular es el anión GAP. ¿Y cómo era la fórmula del anión GAP? Era el sodio menos la suma del valor del cloro más el valor del bicarbonato. Entonces, si hacemos nosotros esta formulita, en donde reemplazamos nuestros valores, sería nuestro sodio que nos están dando acá, que es 139, el cloro que nos están dando acá, que es 114, y el bicarbonato que nos han dado 3.8. Si nosotros realizamos la suma, tenemos un valor de un anión GAP de 11.2. Y recuerden que el valor normal dijimos que es de 8 a 12. La pregunta ¿es un anión GAP normal o es un anión GAP elevado? Como vemos que está dentro de los valores normales, decimos que es un anión GAP normal. Por ende, ya no me amerita calcular el delta de radio, porque el delta de radio lo calculábamos específicamente cuando el anión GAP era elevado. Entonces, ¿cuál es nuestro trastorno que nosotros debemos notificar o dar? Una acidemia por una acidosis metabólica con un anión GAP normal y que se encuentra compensado. O lo dejamos ahí simplemente porque ya se sobreentiende que está compensado. Listo, chicos. Este es un ejercicio más que les dejo ahí para que lo puedan practicar, en donde vemos un trastorno mixto. Y eso sería todo por la presentación. Que recuerden que este equilibrio ácido-base es el idioma en cómo se manifiestan nuestras células como tal cuando están en un estado de estrés. Entonces, los puntos claves, no se olviden, siempre seguir esta secuencia, siempre entender los valores normales, compararlo con los valores normales, no confiarnos sin que encontramos un valor del pH dentro de lo normal, pero con el bicarbonato y el CO2 alterados, decir que no, esto no pasa nada, al contrario, hay un trastorno que está ahí oculto que debemos identificarlo. Seguir nuestras 3 secuencias, identificar primero si estamos en una acidemia o en una alcalemia, luego darle el nombre, el apellido, si es que es producto de una acidosis o producto de una alcalosis, finalmente ver si es que está compensado o no está compensado con las fórmulas que hemos visto. Y por último, si es que estamos frente a una acidosis metabólica, nunca se olviden de calcular el anión GAP con la fórmula que hemos manifestado. Y si este anión GAP sale elevado, nunca se olviden de calcular el delta de radio porque puede estar un trastorno, un tercer trastorno, o puede estar una acidosis mixta, o simplemente puede ser una acidosis pura. Y es así como ustedes ya se pueden ir ubicando y van a ir profundizando en cuanto vayan aumentando sus prácticas. En esto es cuestión de que lo vayan practicando diario para que se les quede mayormente estos algoritmos. Listo, chicos, muchas gracias. Creo que
hemos terminado acá. Creo que tienen un post me parece.